bueno, cedemos la palabra a nuestra siguiente participante. Ella es Patricia Rivera, que nos viene acompañando desde Costa Rica, ¿verdad? Para hablarnos sobre la gestión integral de consultores viene trabajando como gestión integral en consultores multidisciplinarios y nos aportará, permítanme un segundito, discúlpenme. Es que se me borró aquí, nos hablará de la importancia de las hojas de seguridad de las materias primas, las sustancias químicas en la industria, en la inocuidad alimentaria. Patricia, le agradecemos muchísimo la participación. Cedo la palabra también a Randall Dorado desde la oficina de Costa Rica y les envío un gran saludo a todos. Muy buen día. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Esperamos realmente que todas las ponencias que vayamos compartiéndoles a través de nuestros expertos invitados, pues les sean de mucho provecho para todos. Bueno, como les comentó don Eduardo, el día de hoy nos va a regalar una ponencia la ingeniera Patricia Rivera, licenciada y máster también. Ella representa a la organización Gestión Integral de Consultores Multidisciplinarios, y pues nos dará a continuación el tema, la importancia de las hojas de seguridad y las materias primas, en las materias primas y las sustancias químicas en la inocuidad alimentaria. Bueno, voy a mencionarles un pequeño resumen de toda la trayectoria de doña Patricia, ¿verdad? Agradeciéndole también pues el compartirnos esta ponencia. Ella pues es licenciada en Ingeniería Química con énfasis en biotecnología en la Universidad de Costa Rica. También estudió algún diplomado, un técnico en control de calidad en la Universidad de Costa Rica y también es máster de administración de empresas con énfasis en mercadeo en la Universidad, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es docente de toda la vida, la conozco de hace muchos años también, fue en algún momento mi profesora y pues ella pues tiene más de 20 años de enseñar y compartir su conocimiento a una serie de universidades en Costa Rica y en Centroamérica también, tanto a la Universidad de Costa Rica como el Instituto Tecnológico de Cartago y de Costa Rica, perdón, y a la ULACIT, entre otras, ¿verdad? También es auditora acreditada para varias normas, se ha dedicado mucho a la implementación de sistemas de gestión en la parte de sostenibilidad, inocuidad, seguridad y salud en el trabajo y todos los temas relacionados con el ambiente y la calidad, entre otras cosas, ¿verdad? Le damos paso entonces a la señora Patricia y, bueno, agradeciéndole su presentación. Tengan usted la palabra, doña Patricia. Un gusto. Muchísimas gracias, Randall, y muchísimas gracias a todos los de la empresa que me hicieron la invitación. Vamos a ver, vamos a compartirles la... Ok. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí la vemos. Perfecto. Bueno, entonces muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos están viendo. Vamos a hacer un conversatorio porque tenemos que hablar un poco también de las mismas tendencias que se están dando y se están moviendo a nivel mundial y todo lo que ha pasado con el COVID y la importancia en realidad de las hojas de seguridad para la inocuidad alimentaria. Entonces, vamos a ver que no me está dejando pasar. Ok, entonces ahí hay un breve resumen. Como les decía, a mí me apasiona todo lo que tenga que ver con calidad, sistemas de gestión. Soy gestora también de innovación y especialista en lo que respecta a las sustancias químicas. Vamos a hablar de las tendencias actuales, la tendencia en la inocuidad de las normas en realidad, porque es sumamente importante ahora con lo que hablaban los compañeros anteriores, es muy importante todo lo que decían sobre el fraude. Existe una norma, la ISO 37001, que es justamente el sistema de gestión antisoborno. Entonces, existen también ya otras normas de las ISO que nos pueden ayudar.
lo que son las MSDS, los tips, compartir algunos casos y resultados sobre esta temática. Bueno, para iniciar, lo más importante aquí es ver en qué momento nos encontramos. Estamos hablando de los alimentos, estamos hablando de su inocuidad, pero ¿qué es lo que está pasando en esta nueva realidad y tendencia? Después del COVID, de acuerdo a la información a nivel mundial, los alimentos están cambiando y están cambiando sus formas de empaque, sus formas van a ser alimentos inteligentes, porque vamos hacia las ciudades inteligentes. ¿Bajo qué? Bajo las directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son nuestras directrices mundiales. Entonces, aquí lo principal es la inteligencia, que es la capacidad para resolver un problema. Y justamente... Disculpe, ¿le puede dar clic en la parte de visualización para que la pantalla se amplíe? Perdón. Sí, creo que ahí nos... Ahí, perdone que la... No, más bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos que la parte de la inteligencia, que es la capacidad para resolver esos problemas, es que constantemente en este mundo y en 2, 3 años van a ver cómo va a cambiar, cómo tenemos que resolver, cómo tenemos que gestar esos nuevos materiales, esos nuevos productos, porque ahora la alimentación tiene que ser más sana, ahora la alimentación tiene que ayudar a dar más proteína, y esto nos cambia todo este concepto a un nivel global. Por eso es que aquí les pongo lo del concepto en realidad de lo que es una ciudad inteligente, que es hacia lo que vamos todos los países, donde tenemos que tener esos alimentos inteligentes, siembras inteligentes, ese control utilizando las nuevas directrices. Por acá podemos ver que en realidad ese recorrido se ha hecho a través de todo el desarrollo, ¿verdad? Desde los 90s, con una proyección al 2030 donde debemos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y perdón, justamente... disculpe, doña Patricia, todavía no la vemos completa. Sí, no sé por qué no está presentando como la pantalla completa. Sí, a ver si nos puede ayudar. Ahí las disculpas que interrumpa de nuevo. No, disculpe, más bien no sé por qué me lo cambia. Ahí sí lo están viendo, ¿verdad? No, todavía no, todavía la vemos parcial. No sé si... Sí, no sé por qué. Vamos a ver aquí, ¿qué será? Tal vez, no sé si vuelve a dejar de compartir y vuelve a compartir nuevamente, a ver si se puede arreglar. Vamos a ver. Aquí. Entonces, vamos a ver, dejar de compartir y volver a compartir. Sí, todavía se ve. Vamos a ver qué será lo que me... Sí, porque ahora lo estamos revisando y no nos daba Vamos a ver si será... En esa sigue también de... Sí, aún no se logra ver bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué le pasó aquí. Denme un minutito. Vamos a ver. No se preocupe. Vamos a ver. Sí, porque... Ok. Voy a volver a dejar de compartir y vuelvo a compartir. A ver, ya hacer el último intento y si no, sigo. Sí, seguimos así. Hay una opción de configuración de la visualización también ahorita tal vez intentamos. Ok, porque dice configuración de la visualización. Ahora sí. Ahora sí está viendo bien. Ahora sí está viendo bien. Sí, por favor. Gracias. Ok,
Más bien, disculpen. Bueno, entonces, como les decía, que tenemos que prepararnos a todas estas nuevas tendencias, ¿verdad?, hacia las ciudades inteligentes y los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, donde los alimentos forman la parte fundamental para evitar lo que es el hambre, alimentos con calidad, seguir todas las directrices de la FAO, etcétera. También, dentro de lo que ustedes anteriormente los compañeros estaban hablando, sumamente importante todo lo que es la economía circular, de cómo utilizar, cómo optimizar los mismos productos, ¿verdad? Cuando tenemos ciertas materias primas, cómo hacer otros, digamos, otros subproductos, estar en la economía circular para ser también más eficiente, y también dentro de lo que es la parte de lo que tiene que ver con alimentos, la industria 4.0 está tomando un papel preponderante. Ok, entonces vamos a ver acá que en realidad los objetivos de desarrollo sostenible que nos llevan lo que es las directrices del 2030, tenemos lo que es el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, que si vemos estos tres son fundamentales en la parte alimentaria. Luego tenemos acá algo muy importante que la gente puede preguntarse, pero si vamos hacia eso de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo necesitamos capacitar a la gente? Pues justamente con las competencias claves de esta sostenibilidad, donde es resolución de problemas, justamente cómo vamos a resolver esos problemas con la inocuidad, el autoconocimiento, que hay que tener en este momento, hay que estar actualizado, también lo decía el compañero anteriormente, que esto va cambiando tan rápidamente que tenemos que estar en constante aprendizaje, las cosas varían muy rápido, tener un pensamiento crítico para ver qué es lo que sucede, luego la colaboración, una buena estrategia, apoyarnos también en las normas, tanto en las ISO, como les decía, que haya diferentes niveles, y luego pensar anticipado para tener ese pensamiento sistémico que nos dan las normas. Aquí hay dos conceptos que ustedes muy bien lo saben, lo que es la inocuidad de alimentos y lo que es inocuo. Lo que queremos es que ese alimento no le cause daño a las personas, y principalmente al hablarles de las hojas de seguridad, lo que quiero es evitar lo que son los problemas por sustancias químicas. Cuando nosotros hablamos de hazard, ¿verdad?, que es el análisis de riesgos y puntos críticos de control, una de sus principales áreas era la de las sustancias químicas y ver cuáles son esos puntos críticos de control. Entonces aquí lo más importante es ver lo que son los riesgos. ¿Por qué los riesgos? Porque nosotros cuando tenemos ya sea un alimento o vamos a generar algún producto alimenticio, tenemos que analizar todo, pero todo el camino que se tiene de esos productos. Porque desde que se sembró, si usamos fertilizantes o no, vean que hemos tenido problemas a nivel de Costa Rica. Tuvimos un caso con frutos frescos que se enviaron y tenían que tener cierta cantidad de químicos, pero resulta que los valores que debían tener para Estados Unidos y para Europa con respecto a esa sustancia química era diferente. Entonces, al llegar a Estados Unidos, ¿qué fue lo que se hizo? Se tuvo que desechar todos los productos haciendo una pérdida y esa empresa quebró. Entonces, para que vean qué interesante que tenemos que analizar y conocer muy bien cuál es esa composición de las materias primas, si utilizamos un empaque, un embalaje, ahora lo que hablaban de control de plagas, ¿qué es ese análisis que yo debo hacer? Entonces tenemos que andar siempre en la parte proactiva, no esperar a que nos pase ningún problema. Aquí hay unos puntos fundamentales que siempre nos salen a nosotros en lo de buenas prácticas, lo que es la temperatura, lo que es la compatibilidad y las condiciones de almacenamiento. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen como parte de su dedicación diaria que conforme a los productos revisamos estas condiciones, así se almacena, así se dispone, tanto en el momento en que lo vamos a, viene hacia las, digamos, vienen los productos
y nosotros cuando vamos a abrir ese contenedor habíamos hecho una inspección previa o habíamos pedido qué era lo que contenía antes, como también decía anteriormente que si tenía otros productos me podía contaminar y podía ser inocuo. Entonces, ¿cuáles son esos protocolos y requisitos que yo debo tener en cada uno de los puntos de control en ese proceso? Entonces, si yo voy a tener una finca orgánica o no, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Cuál es lo que debo agregarle a los productos? ¿Estoy con estándares europeos o de lo que es Estados Unidos? Son diferentes en algunos productos químicos, pero aquí lo más importante es saber interpretar y conocer lo que son esas hojas de seguridad, que además es la que nos lleva a todo esto, el sistema globalmente armonizado, donde estas hojas de seguridad existe una norma ISO, que es la ISO 11014 del 2009. En esta ISO claramente establece cómo se hacen esas hojas de seguridad y ustedes al recibir esos productos, llámese químicos, con lo que van a limpiar, con lo que van a desinfectar, tienen que cumplir con esa normativa. Y en esa normativa vienen los 16 apartados donde viene desde la identificación del producto, la empresa, identificación de los riesgos, cuál es la composición de los ingredientes, qué hacer en los primeros auxilios, las medidas cuando hay fuego, medidas en caso de accidente. Pero digamos el punto 7 muy interesante. Hemos desglosado lo que viene ahí de manipulación, almacenamiento. Cuando yo los voy a manipular o cuando esas materias primas, si yo vendo materias primas, tuve el cuidado en el camión donde lo iban a llevar, le hice una auditoría, una inspección de lo que había antes, había previo. También han pasado que si lo han utilizado para otros productos o agroquímicos y luego meten alimentos, podemos tener grandes problemas. Luego tenemos el punto 8, que es importante, que son controles de exposición y de protección personal. Estos controles los vemos. O sea, aquí tenemos que ver que la inocuidad alimentaria también tiene que ver mucho con la seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser conscientes de lo que compramos y además de lo que compramos, estamos en un nuevo momento donde hablamos de sostenibilidad, hablamos de que lo que vamos a escoger sea amigable con el ambiente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Si yo sé de que estas hojas de seguridad deben cumplir una directriz, como les comentaba, como de este tipo de la ISO 11014, también vamos a ver que esta ISO me habla del sistema globalmente armonizado, del etiquetado, del HMIS3, y así yo puedo tener una forma e identificación rápida cuando me llega algún producto, materia prima o producto que ocupo en una empresa. Aquí podemos ver cuáles son los peligros o los riesgos que me puedo enfrentar. Pero muchas veces se deja esto de lado. Por lo general, cuando son empresas que tienen sistemas de gestión, ya sea de la ISO, comienzan a implementar un programa de comunicación del riesgo químico y cuáles son esas formas de actuación. También ahí podemos ver lo que es las propiedades físicas y químicas, que es muy importante, cuáles son las que tiene, la estabilidad y reactividad, porque en esto les comento un caso que pasó. Había una empresa que tenía que hacer un producto alimenticio. Pues al final salió el producto y no sabían completamente diferente a siempre, a como lo tenían siempre. Pues resulta que no se habían fijado que donde lo había almacenado había cambiado la temperatura, y más con esto de cambio climático tenemos que tener las temperaturas en las bodegas de materia prima, tenemos que tener esos indicadores que vayan de la mano con esos requisitos, y ese producto que ellos que estaban generando salía completamente diferente y tuvieron hasta problemas legales por el hecho de no haber tenido el control en la temperatura donde se almacenaba. Entonces, cosas tan pequeñitas como eso, o la estabilidad que puede tener el producto. Vean que la temperatura cambió, el cambio climático también trae nuevas condiciones que debemos prever en la parte de alimentos. Bueno, así tienen los 16 puntos, ¿verdad? De las hojas estas de seguridad. Entonces, aquí lo que quería compartirles es de que la temperatura es un factor importantísimo y la compatibilidad. También es importante en la inocuidad de los alimentos
cuando los ponen en los supermercados. Yo siempre voy y me fijo, pero cuando son pequeñas pulperías están productos alimenticios, están galletas y aún tienen desinfectantes y sabemos que existen ciertos plásticos que dependiendo del tamaño del poro pueden estar absorbiendo y luego pueden tener también efectos directos hacia las personas, no porque yo le eche el producto, sino los plásticos respiran. Ahora hay nuevas formas, nuevos empaques, entonces también debemos analizar muy bien lo que vamos a escoger. Entonces ahí vemos lo que es importante, como es la compatibilidad, no ponerlos, tener bien clasificado, que eso es lo que en las auditorías yo hago siempre el énfasis, dónde están, con lo que van a limpiar, cuáles son las condiciones de temperatura, la par de que están, cómo se ponen en el camión, cómo se hizo la distribución, cómo llegan y cómo se ponen en los anaqueles. Entonces, esos son cuidados que se deben de tener. Entonces, las condiciones de almacenamiento son fundamentales, pero además de eso, un tip importantísimo es que si ustedes están haciendo productos que necesitan productos frescos, la lechuga, el tomate, para ensaladas, vayan y vean cuál es el terreno, vayan y vean con qué están utilizando, pídanles las hojas, cuáles son los pros y los contras. Si ustedes van a optar luego por una certificación ambiental, si esos productos no son amigables, van a tener también un poco más de, digamos, de restricción para desarrollarlo. Con esto de las hojas de seguridad es muy importante porque a partir del 2017 nosotros a nivel mundial se incorporó lo del sistema globalmente armonizado. ¿Y esto qué quiere decir? Que el sistema globalmente armonizado homologó todas las etiquetas que teníamos que controlar a nivel mundial. En ese sistema globalmente armonizado, tienen, ahorita vamos a ver los logos, nos dan a entender cada vez que lleguen estos productos a las empresas, los que vienen con su rombito rojo alrededor, quiere decir que ellos ya están avalados y existen entidades como RAGE y ECHA, que son sistemas tanto en Estados Unidos como en Canadá que registran aquellos productos que están en cumplimiento. Muchas veces nos llegan otros diferentes. ¿Y por qué nos llegan esos diferentes? Si no sabemos esto, aceptamos productos que no están cumpliendo con esa regulación. En este cuadro que les presento ahí es para tener siempre nosotros en la mente que tenemos que hacer un análisis de riesgos. ¿Qué pasó ahora con lo de la pandemia? El problema que teníamos es que en realidad, vean que hay estudios desde el 2016 del Banco Mundial Económico donde ya se venía analizando todos los problemas de enfermedades infecciosas. ¿Y qué estábamos haciendo? Si tenemos un sistema de gestión, si hablamos de calidad de los alimentos, ¿cómo veníamos con esos protocolos? Sí sabemos que nos tomó a la mayoría, ¿verdad? Con las manos arriba y que lo que se está haciendo es siguiendo las directrices del Organismo Mundial de la Salud y de los gobiernos locales que también han desarrollado sus propios protocolos. Pero aquí les quería que ustedes vieran en realidad todo esto de los impactos, los 10 riesgos principales en términos de impacto y vean del 2016 al 2020 donde estaban lo de las enfermedades infecciosas y previamente a eso podríamos ver que tenemos aquí crisis alimentarias, problemas que podemos de ciberataques, etcétera, porque ahora también con esto de alimentos desarrollamos algo, una formulación, etcétera. Tenemos problemas de que no solo el fraude por contaminarme el producto, sino puede haber un fraude porque hay un problema de ciberseguridad. Entonces, ¿estamos preparados para eso? O lo que tenemos ahí también lo podemos perder. Ok, entonces para esa inocuidad de los alimentos debemos analizar cada uno de esos puntos desde que entra. Si me va a entrar ahí lo de las materias primas, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué controles hago? Hago auditorías, voy a visitar, hago el chequeo de las hojas. Es importante que a veces tienen una empresa de alimentos y que esté claramente definido en qué momento entran las sustancias químicas, si hay una ruta específica, no que llegan los camiones conjuntamente y pueden potencializar así un riesgo. Entonces, en las materias primas siempre tenemos que tener ese control.
Vean qué interesante que a veces uno va a las empresas y llegan camiones que van a distribuir ciertos productos y nunca se toman la molestia de ver qué traen esos camiones adentro. Pues no solo traen materias primas, y a veces traen químicos y otras cosas. Entonces, estamos en la obligación de cada empresa tener dentro de nuestro proceso una inspección de esa auditoría, porque si tenemos ahí problemas de contaminación. Entonces, aquí también cuando están en las aduanas, hemos ido a hacer inspecciones. Una vez hicimos una inspección y tenían juguetes de niños, había Gramoxón y habían otros productos, refrescos a la par. Entonces, si nosotros no hacemos esos controles también de algunos entes donde llegan estas cosas, podríamos tener problemas mayores. Entonces, en la inocuidad también tenemos que pensar y ser proactivos, no esperar en el momento en que lo estoy haciendo o ver si hay metales o no hay metales. No, puede ser que ya viene o que esos productos, materias primas, han sido contaminadas ya sea cuando iban a entrar a la empresa o de la empresa hacia la disposición final. Luego tenemos por acá lo que es, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿verdad? Si yo lo veo ahí, todo lo que son los productos frescos, sabemos que hay normativas, pero entonces, ¿qué papel juegan estas hojas de seguridad? Entonces, como les decía, cada país tiene su normativa. Costa Rica tiene una normativa que es la parte del 28113-S, que es donde dice cuál es la normativa que se debe aplicar, que dice que se cumpla con la norma ISO y justamente sería con la 11.014, donde ustedes aquí pueden ver esos rombos rojos. Esos rombos rojos justamente son los del sistema globalmente armonizado. Los productos que solicitamos tienen que venir con esto, porque eso quiere decir que ya han sido registrados y avalados. Desde el 2017 salió. Entonces tenemos que revisar que las cosas que nos lleguen de esos productos, y también llámese productos de limpieza, desinfectantes, porque en todas las empresas, aún en nuestras casas, tenemos productos químicos. Y lo interesante es saber lo que tenemos ahí, y vean que ahí hay unos símbolos, ¿verdad? Que habla de lo que es el H, ¿verdad? Y la P, ¿verdad? Que son los nuevos, lo que es el riesgo y la peligrosidad, que son como nuestras alertas. Entonces, cuando yo voy a hacer ese almacenamiento, yo me he fijado en eso, donde dice qué riesgo tiene, si es incompatible, si puede reaccionar en ciertas condiciones por humedad, por temperatura, etcétera. Entonces, vean los cuidados que uno también tiene que tener. En esto, la parte del sistema globalmente armonizado, ¿verdad? Que tiene esos símbolos o ese rombo, también en su norma habla del HMIS-3. El HMIS-3 le permite a uno conocer en realidad cuáles son los efectos que puede tener X producto a la salud. Entonces podemos ver si hay daño al cerebro, al sistema nervioso central, a los riñones, a la parte respiratoria, a la piel, etcétera. Entonces estos son otros indicadores donde nos alertan de los productos que yo voy a comprar, o a la par de qué productos voy a poner lo que yo estoy comprando para mi producción alimenticia. En esto también tenemos este enfoque que si ya vamos nosotros hacia una ciudad inteligente, ya hablamos de la agricultura 4.0, 5.0, donde entran los drones, donde entran nuevas tecnologías, de si los drones van a ayudarnos a hacer las fumigaciones. Bueno, ¿qué criterios vamos a tener con la fumigación? ¿Cómo vamos a tener lo que son las dosificaciones? ¿Qué productos vamos a seleccionar? Entonces, aunque vamos hacia unas ciudades inteligentes, tenemos que ser conscientes en la selección de los materiales, materias primas y de productos químicos que lo vamos a seleccionar. Estamos en un momento que se pide sostenibilidad, está pidiendo que evitar impactar al ambiente negativamente. Entonces, esta parte de concepción y de conciencia es lo fundamental para las directrices, ya si tenemos que utilizar drones para lo que son fumigaciones, etcétera.
Aquí tenemos también un cuadro ahí, resumen, ¿verdad? Que a veces se habla de lo que es la inocuidad y también de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Uno es evitar de tener comida en el mundo, ¿verdad? Porque si no, no existiríamos. Y el otro es justamente la inocuidad de no hacerle daño a las personas. Entonces, vean qué interesante, porque aquí vemos cómo se va comportando lo que quiere la gente, lo que la gente piensa y de lo que la gente está preocupada, ¿verdad? Entonces, lo del cambio climático, la contaminación, ¿verdad? Son los que llevan a esto a la vanguardia. Entonces, tenemos que ser conscientes, aún para esta inocuidad alimentaria, tomar en consideración estos factores. Si me cambia el clima, si cambian las condiciones, donde la bodega, la parte de ventilación, a la par de que están, es de suma importancia. Aquí ustedes pueden ver las etiquetas que tienen que ver con las sustancias químicas con respecto al HMIS. Entonces ustedes ven ahí que en este caso está el acetileno y el alquitrán de hulla. Entonces vean qué interesante. Vienen tres aspectos fundamentales. La salud, donde le dice el riesgo a la salud, pero viene con un cuadro, con un asterisco. Si aparece ese asterisco, quiere decir que puede dañar algún órgano blanco como el sistema nervioso central, como puede ser lo que era la piel, etcétera. La inflamabilidad, que siempre es importante para lo que es la seguridad en las empresas, y el peligro físico asociado. Entonces, aquí entran también las características que se deben de tener. En esto lo que yo les quería compartir en realidad es que la inocuidad de los alimentos tenemos que ser muy conscientes de que por eso existe toda una cadena y se hace un análisis de puntos críticos de control. ¿Por qué de puntos críticos de control? Porque desde el momento en que seleccionamos un producto, me va a afectar mi producto final. Aquí entran desde criterios de producción más limpia, de control en cada una de esas fases para evitar tener problemas o impactos a lo que es la gente. Con respecto a la protección a las personas en esto de la inocuidad, es importante cuando me ha tocado hacer visitas de auditoría, también tener las regulaciones en las bodegas, que si nosotros vemos en las bodegas existen ciertas normativas donde las luminarias tienen que ir por los pasillos, no sobre los estantes, porque justamente a veces tenemos las luminarias, no tienen protección, la luminaria se quiebra o explota una y puede contaminar. Ya en años pasados había pasado que una empresa de alimentos, vidrios, habían caído en un cereal para bebé. Entonces, estas cosas quiere decir que no podemos estar esperando nada más en el proceso que estoy haciendo yo en la empresa. No, tengo que ver de dónde viene, qué es lo que yo hago, cómo lo transformo y hacia dónde va. Y cómo cerciorarnos de que no tengamos esos problemas de los productos, ¿verdad? Ahora se está dando mucho esto desde el soborno. Aquí en Costa Rica nos pasó con el caso de las piñas y las drogas, que cambiaron hasta los sellos, los candados, lo cambiaron idéntico. Entonces, por eso se está pidiendo ahora también más seguridad. Hay ciertas normas contra el fraude, pero aquí, como les decía, el papel fundamental de las hojas de seguridad es, las conocemos, sabemos interpretarlas, tenemos conocimiento, sabemos que esas hojas de seguridad que yo voy a analizar cuando pido por los productos, ya sea una resina, ya sea para los empaques, ya sea algún producto para limpieza, desinfección, la he analizado. Sabemos que las hojas de seguridad deben tener una vigencia. Sabemos que las hojas de seguridad ya después de 5 años ya yo no las puedo considerar fidedignas, que dentro de las condiciones de las sustancias pueden cambiar sus criterios como los TLVs, pueden llegar a pasar de ser de no cancerígeno a cancerígeno dependiendo de lo que esté en estudio. Entonces, las hojas de seguridad son fundamentales conocerlas, saberlas interpretar, cuáles son los componentes, cómo selecciono, si están regulados o no,
¿Cuáles son esas cosas que nos van a evitar los problemas para tener productos seguros para las personas de este planeta? Entonces aquí las hojas de seguridad, como les decía, las MSDS son sumamente importantes. Existe esta norma, como les decía, donde está, viene claramente cómo está estructurado. Cuando ya viene lo de la ISO 11014, se piden más pruebas, más análisis. En la presentación anterior les preguntaban que si hacían estudios sobre ciertos materiales. Hacia eso vamos, porque justamente con esta normativa lo que se quiere es que existan esos laboratorios que me puedan evaluar cada una de esas cosas. Entonces, por eso tenemos un apartado de todo lo que son las propiedades físicas y químicas, pero no es como muchas veces no aplican, no. Ahí lo que se pone en realidad es a través del respaldo de un laboratorio. También en esto de las hojas de seguridad, que es importante en lo que es de la inocuidad. ¿Por qué? Porque estos diferentes apartados, como es la información que hay digamos, legal, regulatoria, de transporte, porque como bien se decía, también a nivel de alimentos, todo lo que la parte alimenticia está cambiando totalmente. Entonces, ¿cuáles son las nuevas regulaciones? ¿Qué es lo que vamos a poder tener? ¿Qué no vamos a tener? Ahora vienen todos alimentos más de lo que son, digamos, todo esto que viene ahora de los grillos, nuevos tipos de proteína, y está cambiando radicalmente. Y productos que le generen a la persona una salud más, más estable, más saludable, valga la redundancia. Y como decía también en la exposición anterior, de que decían que en una panadería pueden hacer con diferentes piden que se tengan estas etiquetas, se especifique claramente lo que se contiene, y además de eso, tener nosotros la seguridad de que lo que estamos comprando es seguro. Sí los insto y los motivo a que revisen lo que debe tener una hoja de seguridad. Dependiendo de cada país, tienen su normativa donde les dice lo que debe contener. La que genera los parámetros generales es esta, la ISO 11014, donde les habla específicamente, lo interrelaciona con el sistema globalmente armonizado y también con el HMIS3, que les permite tener un mapeo más fácil, tanto a nivel de la empresa, lo que es la seguridad alimentaria, la inocuidad y la seguridad de las personas. Dentro de mis conclusiones principales es que tenemos que ser conscientes. Estamos trabajando con alimentos que les llegan a las diferentes personas. Están generándose muchos productos nuevos. Ahora todo lo que son semillas está teniendo un auge increíble. Estamos experimentando con nuevos productos, nuevas frutas. Entonces también tenemos que estar seguros de los pros y los contras de cada uno de ellos. Aquí también han habido varios estudios en la parte de los grillos, cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué es lo que se tiene, que si tiene la proteína. Igualmente se tiene que analizar muy bien lo que vamos a tener, pero las hojas de seguridad es una excelente herramienta que me permite, no solo en los sistemas de la ISO 45000 o de la 14001, sino a nivel de alimentos, estar seguro de que lo que yo tengo va a tener inocuidad. ¿Por qué? Porque yo voy a seleccionar aquellos productos que causen menos impacto al ambiente. Puedo ver a través de RAGE y ECHA cuáles son aquellos que están registrados, cuáles no, cuáles cumplen. También es interesante que en estos sistemas de Naciones Unidas o con RAGE y ECHA también podemos conseguir sustitutos a algunos productos. Aquí también vemos que muchas veces se ha hablado de los plásticos, las resinas, cuáles son los problemas. Hay todo un campo nuevo hacia esto para evitar
lo que tiene que ser la inocuidad. Esto sería de mi parte. Quería llevarles ese mensaje de que no dejen de lado lo que son las hojas de seguridad, vean la información que tiene, ubíquenlas, tengan en sus bodegas las temperaturas de acuerdo a lo que dice requisitos de materia prima o de las bodegas de producto terminado. Revisen eso porque es fundamental para evitar tener problemas o impacto al ser humano. De mi parte, muchísimas gracias y aquí estaré para escuchar sus preguntas. Muchas gracias, doña Patricia. Bueno, voy a hacer algunas preguntas que nos comentaron por acá. Voy a empezar con esta. Marta nos consulta, ¿cómo confeccionar una hoja de seguridad de un aditivo alimentario, por ejemplo, carboximetilcelulosa de sodio o goma arábica? ¿Dónde consultar si no hay estudios bibliográficos previos que se colocan en los ítems, por ejemplo, toxicológicos? Gracias. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como les decía, que existen entes ya establecidos donde podemos buscar esa información. Entonces, por lo general, cuando nosotros tenemos en la parte de alimentos, sabemos que hay ya algunos que los podemos utilizar, así como eran los tipos de colorante que podían usar, cuáles eran las regulaciones. Pero acá, con lo de las hojas de seguridad, lo que se está viendo son aquellos que pueden generar impactos a lo que es el cuerpo, reacciones violentas o intoxicaciones que se pueden generar. En el caso que usted dice, se puede pedir, digamos, a RAGE o hacer la solicitud de qué estudios se tienen al respecto y si tienen algún factor de riesgo en la parte alimentaria. Excelente, gracias. Seguimos con la siguiente. Ana Salvatori nos dice, hola, ¿estas hojas de seguridad aplica para todos los alimentos? Gracias. Es decir, ¿debo hacer una hoja de seguridad como, por ejemplo, azúcar, harina para exportar, etcétera? No. Las hojas de seguridad son hojas de seguridad para sustancias químicas. Entonces, ¿qué es una sustancia química? Un polímero, los desinfectantes, algún aditivo propiamente químico, si tengo cloro. En lo que es alimento como tal, no hay hoja de seguridad. En alimento tienen las fichas donde vienen las composiciones y qué es lo que tiene. Entonces, las hojas de seguridad, por eso pueden revisar la ISO, la 11014, que es para sustancias químicas. Y eso es porque alimentos va a ser diferente. Igual hay otras normativas que van a aplicar en la parte de, digamos, en la parte del agro. Y también existen normativas o de pactos centroamericanos, donde también hay normativas de productos higiénicos. Entonces, aquí principalmente esto hago énfasis de esa inocuidad y tener cuidado con los productos de cuáles, cuando usamos para fumigar, cuando usamos para limpiar, ahora con todo esto del COVID, estamos poniendo las alfombras. ¿Qué le echamos a la alfombra? Le echamos cloro, le echamos alcohol, qué tipo de jabón. Entonces, esas cosas es de lo que debemos fijarnos para evitar contaminar algún producto que pueda afectar luego a las personas. Don Gerardo nos pregunta, ¿las hojas de seguridad son obligatorias en que nuestro proveedor nos adjunte con las entregas de los insumos comprados? Las hojas de seguridad es un requisito legal. Digamos, aquí en Costa Rica está establecido que todos, digamos, si nos vendieron, igual cuando llegan a fumigar, ustedes tienen que pedirle la hoja de seguridad para saber qué efecto tiene con lo que están fumigando. Entonces, eso es un requisito legal que deben entregarlos. Si no se los dan, porque ellos para poder vender ese producto lo tuvieron que haber inscrito y para haberlo inscrito tienen que tener esa hoja de seguridad. Y no se vale que les manden una hoja de seguridad bajada de internet de otra empresa o que tenga más digamos, de 4 años de antigüedad. Aquí hay una pregunta, voy a tratar de explicarla. Gina nos comenta acerca de las auditorías, digamos, para qué requisitos debería de solicitarte las hojas de seguridad, puesto que a ellas nunca se las han solicitado.
Ok, en las auditorías, las hojas de seguridad se usan principalmente en lo que es ISO 9, ISO 14 y la 45000, pero en la parte de los alimentos las han dejado de lado. Tienen que tener su base de hojas de seguridad de los productos que utilizan, porque ustedes tienen que tener lo fundamental ya cuando utilizan la norma de calidad, es tener una matriz de identificación de riesgos, y dentro de esa matriz de identificación de riesgos tienen que estar presentes justamente estos químicos que ustedes utilizan. Luego dice, uno de nuestros clientes nos solicita SDS, Safety Data Sheet para mango. ¿Algún comentario en ese aspecto? La hoja de seguridad del mango, no, como alimento no hay. Ahí usted puede entrar que las hojas de seguridad son para sustancias químicas, y dependiendo del país hay toda una normativa donde vienen exclusiones de cuáles no aplica, ¿verdad? Entonces, en el caso de los productos alimentarios es una excepción, pero ahí sí no sería. Luego, ahí nos comentan, en los sistemas de seguridad alimentaria sí son necesarios en lo comentado anteriormente. O sea, nos comenta que en los sistemas de seguridad alimentaria sí son necesarias tener las hojas de seguridad, ¿verdad? ¿Qué más por acá? Bueno, ahí prácticamente que son más comentarios. Para agentes de limpieza, para materias primas y para grasa. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que nos quieran hacer. Y pues si no, damos por concluida la ponencia del día de hoy, agradeciéndole pues toda la claridad de su exposición y esperando que para todos haya sido de buen provecho. Muchas gracias, Patricia. Con todo gusto y a las órdenes, y que tengan un excelente día, y los insto a revisar esa norma de la ISO, y también que contacten, digamos, busquen RAGE y ECHA, porque ahí tendrían mucha información para todos los productos que necesiten comprar químicos en sus empresas. Tal vez nos puede colocar ahí el nombre, tal vez, de las... en el chat sería. Ahí nos lo puede colocar para los que quieran hacer la consulta. Y bueno, yo creo que por acá estaríamos. Ahí sería. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Sigan cuidándose y que tengan un excelente día. Gracias. Buen día.